Un encuentro fatídico, Zack Orion, un niño humano de 12 años, había vivido toda su vida en la estación Nexus, un bullicioso centro de comercio galáctico y diplomacia. Quedó huérfano cuando era un bebé cuando sus padres científicos murieron en un accidente de transbordador. Zack fue criado por la comunidad multiespecie muy unida de la estación, aunque era el único humano. Zack nunca se sintió fuera de lugar entre la vibrante variedad de alienígenas a los que llamaban amigos y vecinos. Un día, mientras exploraba los niveles inferiores menos transitados de la estación, Zack se encontró con una visión que lo hizo detenerse. Acurrucado en una oscura alov, era una alienígena anciana. Sus túnicas andrajosas y sus ojos abatidos la marcaban como una de los pocos habitantes indigentes de la estación. Aunque su cabello plateado estaba enmarañado y su piel lila estaba manchada de mugre. Algo en su puerta insinuaba una presencia alguna vez regia. Movido por la compasión, Zack se acercó a la anciana alienígena. «Disculpe, señora, ¿está bien? ¿Puede? ¿Te ayudo?» La mujer miró hacia arriba con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante la preocupación del niño humano. Con una voz ronca respondió: «Oh, niño, estoy más allá de la ayuda, pero gracias por tu amabilidad sin inmutarse». Zack se sentó a su lado y abrió el sándwich que empacó para el almuerzo. Lo partió por la mitad y le ofreció una porción a la mujer. «Por favor, toma un poco. No es mucho, pero ayudará con el hambre». El viejo Ilan dudó brevemente antes de aceptar la ofrenda, con un gesto agradecido mientras compartían la modesta comida. Zack no podía quitarse la sensación de que había más en esta mujer de lo que se veía a una simple vista. Poco sabía él que estaba sentado al lado de la reina Astera, ella misma, legítima gobernante del pueblo Zafiri, obligada a esconderse cuando un usurpador despiadado se apoderó de su trono en la estación Nexus. Incluso una reina depuesta era solo otra cara en la multitud perdida entre los innumerables alienígenas que se abrían paso, pero por un simple acto de bondad, Zack había forjado una conexión que cambiaría ambos destinos y daría forma al futuro de un mundo entero, una improbable amistad. Durante las siguientes semanas, Zack adquirió el hábito de visitar a la anciana alienígena, y nunca dejaba de llevar una porción extra de comida o una manta abrigada, aunque su actitud cautelosa nunca se desvaneció por completo. Parecía consolarse con la presencia del niño y su amable charla. Zack le contó sobre su sueño de convertirse algún día en un explorador que trazaba nuevos mundos más allá de los confines de la estación. Un Venum para Zack. La anciana lo observaba atentamente, midiendo su carácter y potencial. La reina Estera no había sobrevivido a la traicionera política de la corte Zafiri sin afinar un agudo sentido para aquellos en quienes podía confiar. En este humilde niño humano reconoció una rara de pureza, una decencia innata no contaminada por el interés propio y la envidia que habían enconado durante mucho tiempo entre su propia gente. Un día, cuando Zack describió su última desventura con un limpiador defectuoso, Droid Astera lo interrumpió. «Niño, suavemente. Yo he visto cómo te preocupas por los demás, sin importar su especie o posición. Te gustaría aprender más del gran universo de las maravillas y el funcionamiento de las muchas razas más allá de la tuya». Los ojos de Zack se iluminaron ante la perspectiva. «Sí. Por favor, siempre he querido saber más sobre los extraterrestres. Aquí en Next, mi amigo Zorax cuenta las mejores historias sobre su mundo natal, pero se enoja cuando hago demasiadas preguntas». Asa, aparentemente con un leve toque de humor en sus ojos. «Creo que puedo manejar algunas preguntas. Ven, déjame contarte sobre los mundos que he visto y las personas que he conocido». Así comenzó una improbable amistad. La anciana mendiga y el inquisitivo niño humano Astera le enseñó a Zack las historias y costumbres de una docena de razas alienígenas, explicando pacientemente la compleja dinámica política y social que dio forma a la Sociedad Galáctica. Más que solo impartir conocimiento, ella nutrió las cualidades que Zack se distingue por: su compasión,
su curiosidad, su capacidad para encontrar soluciones inteligentes a problemas que otros descartaban como imposibles. Zack floreció bajo la guía de Astera, su ingenio natural y su corazón abierto, lo que le permitió absorber sus lecciones con una velocidad asombrosa. A pesar de toda la sabiduría que Astera compartió, ella permaneció en guardia sobre su propio pasado sin insinuar nunca su verdadera identidad. Mientras tanto, los amigos de Zack se quedaron perplejos por la cantidad de tiempo que pasaba con la anciana. Los más poco caritativos entre ellos se burlaban de que Zack estaba perdiendo el tiempo con una mendiga inútil que haría mejor si se concentraba en sus deberes y estudios prácticos. Zack no les prestó atención porque podía sentir que su mentor tenía un conocimiento profundo y profundidades incalculables ocultas bajo su modesto exterior. En Astera había encontrado no solo una maestra, sino lo más cercano a una familia que jamás había conocido. La conexión entre ellos pronto se pondría a prueba por las fuerzas que se movían en las sombras, amenazando con destruir la frágil paz de la estación Nexus, y hundieron a la galaxia en una guerra que exigiría cada gramo de coraje e ingenio de Zack para superar los signos. De rebelión, a medida que el vínculo de Zack con Astera se profundizaba, comenzó a notar cambios en el ritmo de vida en la estación Nexus. Los susurros de inquietud entre los refugiados Zafiri que habían buscado santuario allí se hicieron más frecuentes mientras las reuniones furtivas en rincones tranquilos de la estación provocaron especulaciones preocupantes. Aunque se desalentaba a hablar abiertamente de política en el terreno neutral de Nexus, era un secreto. A voces que los Zafiri estaban irritados por el gobierno del usurpador rey Morax, que había llevado a la reina Astera al exilio. La propia Astera parecía preocupada. Su frente a menudo se fruncía mientras veía a su gente luchar para adaptarse a sus circunstancias disminuidas. Zack siempre observó, no pudo evitar preguntar sobre las crecientes tensiones mentor. He escuchó a algunos de los Zafiri hablar sobre reclamar lo que es suyo y deshacerse de los grilletes del tirano. ¿Están planeando algún tipo de levantamiento? Astera suspiró profundamente, su mirada distante. Oh niña, si tan solo fuera así de simple mí. La gente ha sufrido mucho bajo el gobierno de Mox, pero una rebelión mal planeada solo traería más dolor y dificultades. Los ojos de Zack se abrieron cuando captó la implicación. ¿Tu gente? ¿Eres mentor? Turup lo miró a los ojos y una sonrisa Rul se dibujó en su rostro curtido. Sí, Zack, soy Astera, una vez reina de los Siri, ahora soy una fugitiva en el exilio. No quería engañarte, pero el secreto es mi única protección. Zack se tomó un momento para asimilar la revelación y luego cuadró sus hombros con determinación. Tu secreto está a salvo conmigo, hombres, su majestad, y si hay algo que pueda hacer para ayudar a tu gente, solo dilo. Durante los meses siguientes, Zack se convirtió en los ojos y oídos de Esther en la estación, usando su estatus modesto para recoger información y evaluar el estado de ánimo entre los Zafiri. Juntos, comenzaron a sentar las bases para un movimiento de resistencia, identificando aliados potenciales y reforzando discretamente la moral entre los exiliados oprimidos. Era un juego peligroso al que jugaban porque Morax tenía espías por todas partes, alertas ante cualquier señal del desfile o las actividades de AA, la juventud de Zack. Y los métodos poco ortodoxos, sin embargo, le permitieron evadir sospechas mientras llevaba mensajes codificados, negociaba reuniones clandestinas e incluso urdió el plan de tomar prestado un envío de suministros médicos muy necesarios para el Auri todo el tiempo. Aster continuó asesorando a Zack no solo en las formas de política y subterfugio, sino en las cualidades más profundas de liderazgo, autosacrificio y el indomable espíritu humano bajo su guía. Zack comenzó a comprender que su mayor fortaleza no residía en ninguna destreza física o habilidad técnica, sino en su capacidad de sacar lo mejor de los demás para forjar alianzas improbables y encontrar puntos comunes donde no parecían existir. A medida que los susurros de rebelión se hacían más fuertes y la sombra del conflicto se acercaba cada vez más, Zack sabía que las pruebas más duras aún estaban por venir. Pero con la sabiduría de Aster para guiarlo
y el apoyo de una red creciente de resistentes con ideas afines, también sabía que no se enfrentaría solo a esas pruebas. La chispa de la esperanza se había encendido y se necesitaría más que los caprichos crueles de un tirano para apagarla. El levantamiento comienza. El punto de inflexión llegó antes de lo que nadie esperaba. Un grupo de refugiados Zafiri, empujados a la desesperación por las políticas cada vez más opresivas de Mox, organizan un robo descarado de armas de una nave de delegación visitante. Los delegados furiosos amenazaron con retirarse de las negociaciones y marcar la estación Nexus como un refugio para terroristas si los culpables no eran llevados ante la justicia rápida. Mientras las tensiones aumentaban y los ánimos se caldeaban, Astera sabía que el momento de la precaución había pasado si los rebeldes estaban atrapados y se convertían en un ejemplo. Significaría el fin de cualquier esperanza de libertad para su gente. Tenía que actuar y aprovechar rápidamente el impulso antes de que los agentes de Mox pudieran aplastar el levantamiento de Nassen. Reuniendo a Zack y un círculo selecto de líderes de la resistencia, Astera reveló un plan audaz. Secuestrarían el sistema de transmisión de la estación para transmitir un mensaje de desafío y un llamado a las armas, exponiendo una serie de crímenes y reuniendo a los Zafiri para que se alcen contra su opresor simultáneamente. Las células rebeldes se moverían para reparar instalaciones clave en armerías, usando las armas robadas para equipar una fuerza de combate improvisada. Zack, con su conocimiento íntimo de los sistemas y el diseño de la estación Nexus, fue encargado de infiltrarse en el centro de transmisión y asegurarse de que el mensaje de Aster llegara a todos los rincones de la estación. Era una misión llena de peligros que requerían burlar los protocolos de seguridad y evadir las patrullas errantes mientras corría contra un reloj que corría haciendo tic-tac, recurriendo a cada pizca de ingenio y coraje que poseía. Zack logró deslizarse en la sala de control de transmisión solo para encontrarse cara a cara con un técnico sobresaltado. En un momento de inspiración, Zack convenció al técnico para que ayudara a su causa, apelando a su sentido de la justicia y la pintura. Una imagen vívida de un futuro donde todas las especies podrían vivir en armonía, libres del yugo de tiranos como Morax, con la ayuda del técnico. El mensaje de Asa resonó por toda la estación Nexus. Su porte regio y palabras apasionadas electrizaron a los Zafiri y enviaron ondas de choque a través de la población de la estación, mientras los combatientes rebeldes asaltaban puntos de estrangulamiento clave y reunían a los partidarios de su estandarte. La estación descendió en K2 alguna vez. Ordenado Hub se transformó en un campo de batalla en medio de la agitación. Zack corrió para unirse a Astera, y al liderazgo rebelde su mente daba vueltas con estrategias y contingencias. Sabía que el éxito inicial del levantamiento sería de corta duración, a menos que pudiera asegurar apoyo externo y evitar que las fuerzas de Mora retomaran la estación. La verdadera batalla apenas comenzaba, y pondría a prueba el templo de cada ser atrapado en su desarrollo. La mejor hora de la humanidad, el inicio de los rebeldes. Las victorias fueron duras y costosas cuando los leales de Mora desataron un salvaje contraataque para aplastar el levantamiento. La batalla se expandió por los pasillos y atrios de la estación, convirtiendo los paseos que alguna vez fueron pacíficos en casas de piedra sembradas de los muertos y moribundos Zack. Aunque ningún soldado se vio empujado al corazón de Maelstrom, su rápido ingenio y sus habilidades de improvisación a menudo eran la delgada línea entre la supervivencia y el desastre para los combatientes de la resistencia en conflicto, mientras el número de víctimas aumentaba y ambos bandos se atrincheraban para una lucha prolongada. Se hizo evidente que no podía haber un ganador claro en un conflicto tan brutal y absorbente. Zack, al ver la devastación que se estaba pudriendo en el lugar al que llamaba hogar y en la gente que le importaba, supo que algo tenía que ceder, o no habría nada que salvar en una pausa entre escaramuzas. Zack se acercó a Astera con una propuesta audaz.
se acercaría a los líderes de las facciones neutrales de la estación y a los delegados de los poderes galácticos para instarlos a intervenir y negociar una tregua antes de que la lucha los consumiera a todos. Era una apuesta para muchos de los delegados. Albergaban poco amor por los Zafiri y veían la rebelión como un asunto puramente interno. Pero Zack creía que si podía hacerles ver el costo de una acción, la humanidad compartida que unía a todas las especies podría convencerlos de su causa con la bendición de Aster. Y una pequeña delegación cuidadosamente elegida de representantes rebeldes. Zack se propuso. En su misión diplomática se reunió con embajadores y enviados, líderes comerciales y figuras religiosas, cualquiera que pudiera ejercer influencia sobre el conflictivo paisaje político de la estación. Con pasión sincera y razonamiento agudo, defendió la necesidad de un acuerdo negociado, pintando una imagen vívida del sufrimiento que seguiría si se permitía que el conflicto continuara sin control. Fue un esfuerzo agotador y a menudo desalentador, ya que Zack enfrentó apatía, hostilidad y burla abierta de muchos sectores, pero perseveró, basándose en la convicción inquebrantable de que había un camino mejor, un camino que podría conducir a un futuro más brillante para todos. Lentamente, a través de pura fuerza de voluntad y el poder de sus palabras, Zack comenzó a ganarse la confianza de figuras clave y a construir una coalición de voces que pedían el fin del derramamiento de sangre. El avance se produjo cuando Zack, en un momento de inspiración, propuso un acuerdo radical de reparto del poder entre Astera y Morax, uno que los vería gobernar conjuntamente como socios iguales, con un consejo de representantes de todas las facciones de sí para actuar como un control bajo la autoridad. Fue un movimiento audaz y sin precedentes que requirió que ambos lados dejaran de lado sus enemistades y trabajaran juntos por el bien mayor. Astera, al ver la sabiduría en el plan de Zack, aceptó el compromiso y después de una ronda final de tensas negociaciones, Morax, ante la perspectiva de un ataque AR de frente unido contra él, no tuvo más opción que excederse, así como también se declaró un alto el fuego y comenzó un largo y doloroso trabajo de reconstrucción y reconciliación mientras la estación Nexus regresaba lentamente a una apariencia de normalidad. Zack fue aclamado como un héroe, el arquitecto de una pieza improbable. Aera fue restaurada a su lugar legítimo como reina, lo nombró su asesor principal y un papel en el que continuaría sacando divisiones y forjando nuevos entendimientos entre las especies que llamaban a la estación propia. En los paseos marítimos, que una vez estaban más llenos de vida y los mercados prósperos de Nexus, Zack reflexionó sobre el viaje improbable que lo había traído hasta ese momento. Pensó en el chico solitario y asustado que había sido y en el hombre en el que se había convertido, un líder, un pacificador, un ejemplo brillante de lo mejor que la humanidad podía ser. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y lleno de desafíos. Los viejos hábitos y los odios eran difíciles de eliminar, pero con la sabiduría de Akara para guiarlo y el espíritu inquebrantable de su propia especie para sostenerlo, Zack se sintió listo para enfrentar lo que el futuro pudiera traer, porque había visto de primera mano el poder de la compasión, la fuerza que provenía de la unidad y la comprensión, y sabía que mientras esas virtudes permanecieran en el centro de todo lo que hacía, no había obstáculos demasiado grandes, ni brechas demasiado amplias para que el indomable corazón humano no pudiera superarlas.